nací en un pueblo llamado Chila de las Flores. Es asentamiento de uno de los más importantes señoríos mixtecos y también un centro de ocupación y operación, ¿no? Pero en realidad de ocupación desde mi perspectiva, de frailes dominicos que desde los primeros años de la conquista llegaron a mi pueblo para desde ahí preparar la conquista y colonización del resto del New Sabi, pueblo de la lluvia. Soy hija de campesinos mixtecos que hasta el día de hoy siguen sembrando la milpa, sembrando su maíz. Y bueno, y los dos son conocedores expertos, mi papá y mi mamá, expertos conocedores de la milpa y la transformación que hacen con ella para la generación de alimentos y un montón de cosas que ella nos da. Mis tíos y primos son también campesinos y han sido migrantes hacia Estados Unidos, recolectores de hortalizas en los campos agrícolas allá en los Estados Unidos. Yo también me considero pues migrante. Yo migré del campo a la ciudad, precisamente aquí bueno, como muchos mixtecos y mixtecas, ¿no? Que migramos para buscarnos la vida, para buscar otros horizontes. Yo migré a esta ciudad y en específico a esta universidad. Soy activista y me reconozco también como feminista descolonial. Mientras tanto, en alusión a nuestro colectivo también que tenía aquí en la universidad junto con Karina y otras compañeras que nos nombrábamos las chavas mientras tanto, creo que hoy me puedo decir también que me llamo o me autodefino como feminista descolonial mientras tanto. Porque los conceptos pueden ser camisas de fuerza, ¿no? Y son también camisas de fuerza. Y no son siempre suficientes para explicar. Por ahora creo… No. Sí. Por ahora creo que el feminismo descolonial puede ser un lugar muy rico desde donde pensar, imaginar las múltiples opresiones, así como también las múltiples posibilidades de emancipación. Nombrarme feminista ha sido parte de un largo proceso en el cual me negaba a hacerlo. Yo me asumía como una mujer que luchaba en contra de múltiples opresiones y no solo la de género. Por eso mi resistencia es a reconocerme como feminista, cuando desde mi contexto campesino e indígena, muchas opresiones son compartidas tanto por hombres como por mujeres. Así que el feminismo del cual tenía conocimiento no respondía a las demandas y problemáticas de las mujeres de mi familia y mi comunidad. Pese a que me identifiqué con el zapatismo desde el 1 de enero del 94, fue en la Marcha del Color de la Tierra en el 2001, cuando los discursos y prácticas de las comandantas zapatistas me hicieron creer que otros feminismos podrían ser posibles. Entonces, desde aquí es donde yo hablo, ¿no? Desde aquí es donde yo estoy planteando una gran parte de estas reflexiones que quiero comentar aquí. Y también quiero señalar que estoy hablando desde una posición y desde una actitud que apuesta a ser descolonizadora, ¿no? Esto que Nelson Maldonado Torres llama actitud descolonizadora, a mí me parece muy importante porque también el proceso de descolonización implica el querer descolonizarse, ¿no? Creo que también esta actitud descolonizadora es urgente, ¿no? Que es urgente en medio o frente a la catástrofe, al horror que nos ha llevado este sistema de muerte, ¿no? Frente a lo que estamos viviendo como sociedad, como civilización, pero también como país, ¿no? Entonces creo que habrá que buscar posibilidades teóricas, políticas, epistemológicas, otras que nos ayuden a pensar y a repensar nuestras realidades. Pero también coincido con lo que señalaba Grossfogel ayer, ¿no? En que esta actitud descolonizadora o esta apuesta a la descolonización no es nueva, ¿no? Silvia Rivera Cusicanqui también ya lo ha mencionado, el mismo Nelson Maldonado Torres, el zapatismo, los movimientos sociales, ¿no? Los teóricos. Esto no es nuevo, ¿no?
porque precisamente la actitud descolonizadora surge precisamente desde el inicio de la conquista y la colonización. Y esta no siempre aparece escrita, ¿no? O sea, ahí ha estado, ¿no? Sí están los escritos de Huamampoma, un montón de documentos que se pueden encontrar, pero no solo eso, hay un montón de formas en las cuales los pueblos han buscado oponerse a estos procesos colonizadores. Y en ellos también encontramos rebeliones, revueltas y todas las resistencias cotidianas que pudiéramos encontrar en la memoria de los pueblos, en la memoria colectiva y en todas las formas que tuvieron para registrarlas, ¿no? Comparto yo la premisa de que la colonialidad es un elemento constitutivo de la modernidad, que tiene su inicio con el llamado o mal llamado descubrimiento de América, ¿no? De lo que ya habla bastante Dussel, Grossfogel y de teóricos, ¿no? Con la modernidad colonialidad se establece la pretensión de una superioridad de la idea de Europa como preexistente a la colonización, ¿no? Y que se sustenta en la negación de los otros. En este caso, los pueblos colonizados considerados como bárbaros, salvajes, no humanos, naturales. Los colonizados son colocados por debajo de la línea de lo no humano, como la llamaría Frantz Fanon, son desechables y son explotables hasta la muerte. Con la colonización de Abya Yala se impuso una distinción dicotómica y jerárquica entre lo humano y lo no humano, sobre los colonizados al servicio del hombre occidental, en el que los colonizadores serían los considerados como humanos y los colonizados indígenas y africanos esclavizados como no humanos. Esta distinción entre lo humano y no humano también se expresaba en la distinción de humano y civilización. De esta forma, la misión civilizadora de la conquista justificaba la crueldad y la violencia ejercida contra la población originaria de Abya Yala. Y a este mismo nivel sería colocada la naturaleza. Bueno, para María Lugones, feminista argentina, que desde hace algunos años vive en los Estados Unidos, esta distinción también abarca una clasificación jerárquica entre hombres y mujeres, de tal forma que los civilizados eran hombres o mujeres. Y esta argumentación es clave para pensar la modernidad, colonialidad, ya no solo desde la colonialidad del poder, como de la que habla Quijano, o desde la colonialidad del ser, de la que habla Nelson Maldonado, o de la colonialidad del saber, de la que habla Edgardo Lander, ¿no? Sino de lo que María Lugones ha nombrado como colonialidad del género. Los colonizados, al ser incivilizados, eran juzgados como bestiales y por lo tanto no generizados, es decir, no tenían género. Eran promiscuos, grotescamente sexuales y pecaminosos, señala Lugones, y también ella plantea que el género se estableció entonces como una categoría humana y el sexo se le hacía estar solo en la categorización de los colonizados. Y esto es a lo que nombrará colonialidad del género. Creo que es la parte que Brené ya no pudo tampoco profundizar, pero es desde el feminismo decolonial, desde esta corriente en la que yo coincido, este planteamiento de María Lugones para mí me resulta muy importante, fundamental para pensar la colonización y también los procesos de descolonización. Lugones plantea que la lógica categorial, dicotómica y jerárquica es central para el pensamiento capitalista y colonial moderno sobre raza, género y sexualidad. Los colonizados fueron definidos desde el primer momento de la colonización como no humanos, cuya animalidad les impedía ser vistos como hombres y mujeres, ¿no? Insisto. Estas dicotomías jerárquicas entre el hombre y la mujer nombraban a este hombre, o sea, cuando se hablaba de el hombre, se estaba refiriendo al europeo blanco burgués. Cuando se hablaba de la mujer, se hablaría entonces de la europea blanca y burguesa, que consideraba el primero, o sea, al hombre lo consideraba superior, ¿sí? en esta jerarquía,
¿no? En esta relación hombre-mujer. Y a este hombre europeo blanco burgués se le adjudicaban, digamos, atributos como un ser de razón, sujeto, mente en vez de cuerpo, civilizado, público, el único al que se le atribuye posibilidad de objetividad y la imparcialidad que le permite el uso de la razón, lo cual le permite conocer verdades universales. Mientras que a la mujer, esta estaría subordinada necesariamente al hombre, pues no es la razón la que la rige, sino la emoción. Por tanto, está más cercana a la naturaleza y es la reproductora de la clase de seres humanos, es decir, reproduce la raza y el capital. Para que esto sea posible, la mujer burguesa fue concebida necesariamente como heterosexual, casta, sexualmente pura y pasiva, relegada al espacio doméstico donde gracias a su ser patológico, es decir, emocional, está capacitada para inculcar su conocimiento a los niños y solamente a los niños antes de la edad de la razón. Esta sería, digamos, como la clasificación que va a plantear Lugones, ¿no? Entonces, esta reflexión para mí es muy importante y es desde ahí donde María Lugones va a plantear el concepto de feminismo descolonial. Entonces, creo que la apuesta desde el feminismo descolonial por repensar, por cuestionar conceptos que están ya fijos, establecidos, va a ser fundamental. Y este es un ejemplo, ¿no? El cuestionar la categoría de género cuando ya está interiorizada en que género está construido por hombres y mujeres. Y cuando dice, bueno, y si estos otros seres no son considerados ni hombres ni mujeres, entonces, ¿qué son? Además, esta es una categoría dimórfica, ¿no? Heterosexual. ¿Qué hay con las otras, con otros géneros, ¿no? Un tercer género o como se le llame, ¿no? Según la forma de nombrarlos y según la cultura. Esta crítica al concepto universal de género surge en un contexto en el cual han ido tomando fuerza en América Latina y en el Caribe otros feminismos como el indígena, el negro, el lésbico y el de color en Estados Unidos, así como el negro en Estados Unidos, ¿no? Y estos precisamente han venido cuestionando el universalismo del feminismo hegemónico y también las epistemologías, los lugares de enunciación, los conceptos, las teorías con las cuales intentan o imponen definiciones universalistas, por ejemplo, sobre lo que es ser mujer y las demandas de las mujeres a nivel global, ¿no? Entonces, estas definiciones apuestan más a priorizar un solo eje de opresión, que es el relacionado con la cuestión precisamente de género, ¿no? Y entonces consideran que una erradicación de la opresión sexista se daría automáticamente, o la opresión de una apuesta por la liberación de las mujeres sería a partir de la eliminación de la opresión sexista, ¿no? Invisibilizando otras formas de opresión como las de clase, raza, sexualidad, etcétera. Estos debates lo ponen en discusión las feministas negras en Estados Unidos, ¿no? Feministas chicanas también, a partir de toda esta conceptualización que van haciendo sobre la interseccionalidad, y que creo que esto va a ser fundamental para abonar, digamos, en la discusión sobre estos temas. Que cuestiona precisamente el concepto de género o la idea o el feminismo mismo como conceptos coloniales, eurocentrados y que universalizan a todas las mujeres del planeta, ¿no? Y que además contribuyen
¿no? De alguna manera se hacen cómplices también porque siguen abonando a la jerarquización dicotómica que opera en la colonialidad del género. En todo caso, ¿no? Retomando estos planteamientos, habrá que pensar que este debate sigue siendo vigente, ¿no? Nuestras sociedades siguen siendo sociedades sin género, y no es porque en nuestras sociedades no existe el género, sino porque estas poblaciones han sido despojadas, o nuestras poblaciones han sido despojadas de su humanidad. Y en ese sentido creo que la apuesta por la humanidad o por la humanización de estos seres que han sido bestializados, considerados como bárbaros, la apuesta de del feminismo, tanto del feminismo hegemónico como de otros feminismos, hasta los mismos feminismos decoloniales, me parece muy importante, pero no me parece suficiente. O sea, creo que este debate que se está planteando sobre el ubicar a las mujeres del tercer mundo, a las mujeres racializadas por debajo de esta línea de lo no humano que mencionábamos antes y de la que ya habló ampliamente Grossfogel, no es suficiente, ¿no? Que la apuesta por la humanidad en este momento no es suficiente, porque además tampoco ha sido la demanda de las mujeres y de no solo las que se asumen como feministas, sino en general de las mujeres y sus pueblos, de sus comunidades campesinas e indígenas, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, cuando no, o sea, la lucha de las mujeres, que no hay un movimiento feminista o que se nombre feminista, pero sí hay una lucha constante, cotidiana de todas las mujeres de mi comunidad, así como de los hombres. La demanda no es, o la exigencia no es solo por erradicar la opresión entre el compañero varón, sino erradicar otra serie de opresiones que se entretejen, ¿no? Pero bueno, ahorita regreso a ese ejemplo. Históricamente, la caracterización de la mujer blanca europea como frágil y sexualmente pasiva la oponía a otras mujeres no blancas, colonizadas. Es decir, las mujeres indígenas y esclavas eran caracterizadas por una gama de agresividad sexual y de perversión, y como lo bastante fuertes para realizar cualquier trabajo. De esto habla ampliamente Angela Davis, Audre Lorde, feministas negras y de color en Estados Unidos, ¿no? Las mujeres, y ellas dicen, las mujeres esclavizadas en Estados Unidos no eran consideradas frágiles o débiles. Aura Cumes también habla en el caso de Guatemala, ¿no? Como las mujeres indígenas tampoco podrían considerarse dentro de esa definición, digamos, que hace el feminismo blanco sobre la caracterización de la mujer, de las mujeres, ¿no? Entonces, hoy en día, pues las mujeres indígenas y campesinas que trabajan en los campos agrícolas del Valle de San Quintín, las trabajadoras de la maquila, las vendedoras ambulantes, las trabajadoras del hogar, las campesinas e indígenas que cultivan sus tierras, que caminan horas para conseguir un poco de agua y que realizan largas jornadas para arrancarle a la tierra un poco de alimento, ellas tampoco son consideradas frágiles y débiles. Ellas trabajan de sol a sol, al igual que los hombres de su comunidad. Entonces, ¿de qué mujeres habla el feminismo hegemónico cuando habla de la liberación de las mujeres? El feminismo hegemónico, tanto del primer mundo como del tercer mundo, se ha encargado de mirar y dar mayor importancia, como mencionaba antes, a un solo aspecto del sistema de opresión, de tal forma que sería la opresión de género la causa más importante de la violencia hacia todas las mujeres. Por ello, apostar a la descolonización del feminismo implica insistir en que no hay descolonización sin despatriarcalización, sí, pero como lo han llamado las feministas aymaras y xincas, ¿no? Las feministas comunitarias, pero no solo eso, al mismo tiempo no hay despatriarcalización sin descolonización que no sea racista, o sea, entendiendo a esta idea de racismo de la que ya antirracista, como la que ya se hablaba, como la que se ha venido hablando a lo largo del coloquio, ¿no?
Evidentemente, la negación de humanidad de las mujeres indígenas y campesinas ha implicado también negar su capacidad de hablar y de pensar. Esta idea ha sido vigente y forma parte de otros de los elementos que quisiera resaltar aquí sobre el papel, digamos, que el feminismo hegemónico ha tenido en relación hacia esas otras mujeres que considera que hay que salvar, ¿no? Hay que salvar a esas mujeres de la violencia de sus hombres, ¿no? Porque esas pobres mujeres viven tantas violencias que es necesario salvarlas, ¿no? Entonces, se piensa también que las mujeres indígenas y campesinas son las más violentadas. Y sí, yo creo que sí, pero no solo por la violencia sexista, ¿no? O sea, no solo por esa violencia, sino por la imbricación de esas otras opresiones, por la fusión, llamaría más que interseccionalidad, porque ahí también hay un debate, yo le llamaría como esa fusión de opresiones, porque no se pueden separar, ¿no? Llega un momento en que se han fusionado demasiado y que es ahí desde donde opera. Bueno, esta Yudelkis Espinosa, una feminista afrodominicana, también feminista pensadora del feminismo decolonial, ha llamado la atención sobre la complicidad, ¿no? Cuando hablamos de feminismos hegemónicos, no estamos hablando solo de feminismos hegemónicos del norte, sino también de cómo reproducimos también desde el sur feminismos que abonan a esta colonialidad del género, ¿no? O que no cuestionan la colonialidad del género. Ante esto pienso en la importancia de crear y recrear nuestros feminismos y prácticas políticas y las prácticas políticas de mujeres que hoy en día han resistido a la deshumanización y ante ello insisten en apostarle a la vida. Estas apuestas a la descolonización epistémica, teórica, política, se construyen no solo en oposición a la deshumanización, como decía, sino también, es lo que he estado pensando, pero todavía no sé muy bien cómo llamarle, pero en este momento le llamaría objetivación. O sea, no solo es oponerse a la deshumanización en que han sido colocadas las mujeres colonizadas, sino también a la objetivación en general, a esta lógica moderna colonial que se encarga o que tiene, lo que ha hecho es tornar objeto, convertir en objeto explotable, saqueable, desechable, violable, no solo a las mujeres, sino a todo lo que toca, a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Como les decía, a lo que iba antes era que mi pueblo, el pueblo Ñusabi, el pueblo de la lluvia, se acostumbra, es parte de la costumbre, pero no solo es costumbre, es una práctica que se realiza de manera distinta según la comunidad, pero de lo que se trata es de realizar cada año una ceremonia antes de las siembras, una ceremonia en las cuevas en las casas de la lluvia y en las casas del viento. Entonces se organiza una comisión que elige la comunidad para que este año se vaya a ofrecer esa ofrenda y se vaya a hacer la petición de la lluvia. Y entonces se va a la cueva, a la casa del viento, que según cada pueblo, pero por lo regular en los pueblos hay 13 casas de donde habita el viento, y se le dirige al Dios, Señor Viento, que por favor nos traiga agua para estas cosechas y que traiga viento bueno, porque si es viento fuerte, pues también se puede llevar la lluvia o puede arruinar la cosecha. Entonces que sea viento bueno para que traiga la nube y entonces tengamos lluvia para las cosechas. Y después también se va a las cuevas donde habita la lluvia y se le dice: señora diosa lluvia, por favor, necesitamos de su agua porque
para regar nuestros animales, nuestras plantas, para alimentarnos, ¿no? Para que esta vida siga funcionando, para que este mundo sea posible. Entonces, si nosotras como mujeres indígenas campesinas nos reducimos a la demanda solo de nuestros derechos desde esta lógica del feminismo hegemónico, pues no estaríamos respondiendo, digamos, a esta lucha por la vida en la cual estamos en un momento en el que, y que no ha sido desde ahora, pero que hoy se llegó a un punto en que la lucha por la vida termina siendo urgente, ¿no? Entonces creo que la demanda, digamos, la descolonización, ¿no? O la construcción de otros feminismos no solo tendría que implicar, o tendríamos que pensarla como en distintos niveles, ¿no? En distintas formas, distintos espacios, ¿no? Entonces, por eso la duda, la pregunta es, ¿estamos apostándole como feministas solo a la humanización o qué más tendríamos que estar pensando para no solo reproducir la humanidad, sino la vida misma, ¿no? Porque entonces estamos haciendo planteamientos androcéntricos, ¿no? Bueno, y entonces esta sería como pensar un poco que estos feminismos descoloniales se están generando, bueno, se han venido generando ya las luchas de las mujeres, pero no necesariamente se tienen que nombrar como feministas o se han nombrado como feministas, pero ha sido una lucha, o que han sido muchas luchas, que hoy en día pensar los feminismos decoloniales o descoloniales en América Latina, el Caribe, el resto del mundo, es pensar feminismos en plural, que sí necesitamos pensarnos en toda esa diversidad. Y que para eso yo creo que habría que pensar nuestros feminismos con los pies en la tierra, feminismos contextualmente radicalizados o radicalizados contextualmente, como lo llamaría Stuart Hall, ¿no? El pensador jamaiquino. Y eso no significa atomizarnos, ¿no? Sino significa construir desde esa otra lógica que nos ha dicho que todas tenemos que pensar desde igual para poder caminar. Yo creo que en la medida que tengamos los pies en la tierra, tendremos posibilidad, capacidad de soñar, imaginar, construir esos otros mundos posibles que necesitamos. Muchas gracias. Y bueno, el hecho de estar en este espacio conversando con ustedes, pues a mí ya me enriqueció muchísimo. La verdad es que ha sido muy alentador escucharlas a todas. Yo he de decir que me siento un poco como que usurpando un lugar, porque yo no he trabajado en todas estas teorizaciones, en estas metodologías, en estas genealogías que ustedes están construyendo para pues entender todo este proceso de colonización, pero pues me siento como fundamentalmente, ¿cómo les puedo decir? O sea, siento que es el feminismo que realmente está complejizando, ¿no? O sea, de lo que está sucediendo. Y yo en realidad lo que hago es retomar las categorías que ustedes generan, ¿no? Como para hacer mis análisis y tratar de pensar pues los problemas actuales. Y de hecho, pues un poco hilando con lo que venía diciendo Carmen, que me pareció muy sugestivo, yo también considero el feminismo anticolonial como una cuestión de necesidad, de urgencia, ¿no? Creo que lo que ha venido desenvolviéndose en los últimos años, por lo menos en México, pero bueno, creo que en el mundo, de alguna manera hace que incluso las feministas institucionales o pertenecientes a este feminismo hegemónico de buena voluntad también se estén topando con pared, ¿no? O sea, es decir, estas feministas que sí le han apostado tremendamente a la institucionalidad, a la generación de políticas públicas, a la creación de leyes, me parece que también están en este momento en una crisis profunda, ¿no? Porque, pues bueno, el contexto se ha transformado, pero más bien yo diría que se ha recrudecido, se han recrudecido toda como dijiste tú, todas estas opresiones
conjuntas que a mí también, la verdad, cada vez me cuesta más trabajo pensar en una opresión específica, ¿no? O sea, creo que ese es el mismo sistema que las está generando, ¿no? Y por lo tanto no podemos apostarle solamente a desmontar una de estas opresiones. Entonces, bueno, quiero traer aquí unas palabras de el EZLN, ¿no? Que me pareció una metáfora más bonita, o sea, muy bonita en relación a lo que está sucediendo, que no es nada alentador. Y ellos dicen, si la viga cruje es que tal vez se va a quebrar. Hagan de cuenta que el sistema es como una construcción y está hecha de por sí para vivir. Pero sobre el techo de la casa se ha construido un cuarto muy grande y pesado y dentro de él hombres y mujeres celebran su riqueza. Es muy probable que la casa se derrumbe, mal para los de arriba, pero peor para los de abajo. Y bueno, esta es una metáfora, digamos, que han venido utilizando justamente para convocar al pensamiento crítico frente a lo que ellos llaman la hidra capitalista, ¿no? O sea, este capitalismo que tiene varias cabezas y donde a final de cuentas lo que nos están diciendo, bueno, sí, o sea, América Latina con toda y esta historia de colonización está en problemas, pero en realidad el mundo está en problemas, ¿no? O sea, creo que este sistema al que estamos asistiendo ya, bueno, pues está reventando por varios lados y bueno, en ese sentido, pues retomo un poco esta sugerencia de Carmen de pues pensar en nuestros feminismos con los pies en la tierra, que a mí últimamente me cuesta muchísimo trabajo, yo también vengo de toda una trayectoria de activismo y últimamente estoy como sintiendo la necesidad de pensar, ¿no? O sea, justamente con ese vínculo del cual hablaba Ida, ¿no? Porque hay muchas cosas que me parece que, bueno, que no estamos entendiendo. Entonces, bueno, yo pues en realidad en lo que estoy pensando es en este contexto de un recrudecimiento de la violencia en sus múltiples formas, que por lo menos en este país ya es el pan nuestro de todos los días, ¿no? La información de balaceras, de secuestros, de levantamientos de personas, los hallazgos de fosas clandestinas, esto que ya mencionaban ustedes, ¿no? De cómo este discurso de la muerte está siendo el discurso hegemónico, pero bueno, este discurso además pues como decía Stuart Hall, no solamente se queda en discurso, ¿no? Sino que evidentemente genera realidades concretas, ¿no? Entonces, de un tiempo para acá, pues hemos visto que las imágenes del horror tapizan el territorio mexicano en lo que podemos llamar, bueno, en lo que yo he dado por llamar la espectacularización de la violencia, que desde mi punto de vista responde directamente a una política del miedo, ¿no? Desde mi particular punto de vista, considero que esta espectacularización de la violencia, es decir, donde la violencia no solamente es instrumental, sino donde tiene toda esta dimensión expresiva, que es decir, es que no solamente se quiere matar, sino se quiere dar cuenta de ese poder de muerte justamente, pues en realidad en México lo venimos viendo así en la forma en la que lo podemos ver actualmente desde los años 90, a partir de los feminicidios de Juárez y el patrón, ¿no? De asesinatos de mujeres en serie, en donde justamente lo que nosotros empezamos a percibir ahí es que hubo como una ruptura o una transformación de letos y en donde, bueno, ya los crímenes dejaron de esconderse y se comenzaron a exhibir, ¿no? En toda esta dimensión espectacular, ostentosa, del exceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y creo que eso se ha recrudecido y bueno, obviamente también me gusta mucho hablar de todo ese proceso de lucha, ya son más de 20 años de la denuncia del feminicidio y bueno, justamente apuntando un poco a la crítica a este feminismo hegemónico, como queramos llamarle, de repente todas las energías se han ido justamente a la puesta en la justicia del Estado, ¿no? Y ahí nos hemos topado con pared, o sea, ya tenemos la tipificación del feminicidio, ya tenemos leyes, ya tenemos alertas de género, etcétera, etcétera, y la realidad no solamente, digamos, o sea, el problema no solamente se ha revertido, sino que se ha multiplicado tremendamente. Bueno, en ese sentido, pues me parece que también justamente en el 2007, después de toda esta
estrategia del expresidente Felipe Calderón de declarar una guerra contra el narcotráfico, bueno, pues esta dimensión expresiva de la violencia se desplazó hacia otros sujetos. O sea, en el sentido de que, bueno, pues también el horror ya lo comenzamos a ver en jóvenes casi siempre racializados, en una situación de precariedad, que también son estigmatizados. Una de las cosas que ha caracterizado justamente la denuncia del feminicidio es darnos cuenta que siempre estas mujeres que aparecen asesinadas son estigmatizadas, casi siempre en relación a todo un signo de interrogación alrededor de su vida sexual, ¿no? Con quién andaba, dónde estaba, etcétera, etcétera, porque iba vestida de tal manera. En el caso de los hombres también, ahora lo que yo veo es que también hay una estigmatización profunda, distinta, ¿no? Pero que no deja de ser una estigmatización que incluso dificulta todo proceso jurídico y que tiene que ver con pues este prejuicio de seguramente andaba en malos pasos, seguramente formaba parte de las bandas del crimen organizado y esta jerarquización de los sujetos, ¿no? Bueno, se complejiza tremendamente y para mí es como muy evidente que estas categorías del género y la raza, bueno, son los principales disparadores y, bueno, los principales mecanismos que hacen posible toda esta jerarquización. Y bueno, en ese sentido creo que hay que pensar justamente qué es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Creo que, digo, con todas mis críticas que yo tengo frente al Estado liberal, colonial, etcétera, etcétera, creo que hay una redefinición del poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, tomando en cuenta que, bueno, el mercado de lo ilegal hoy en día convive profundamente con lo legal y que puede decirse que ese mercado de lo ilegal, o sea, es decir, todas esas ganancias que se están generando a partir de negocios ilícitos como la venta de drogas, la venta de armas y la trata de personas, pues en realidad es la que está generando ganancias más redituables, ¿no? O sea, es la que está engrosando al capital transnacional y bueno, y esto junto con otros poderes económicos que en realidad prácticamente son los que gobiernan el mundo, ¿no? O sea, no creo para nada en esta tesis del Estado fallido, porque creo que el Estado sigue siendo muy fuerte, sobre todo en términos de represión, es decir, o sea, cuando hay alguna voz disidente, cuando hay algún movimiento social o algún movimiento social en potencia, bueno, pues el Estado sale a mostrar su fuerza, ¿no? Pero, sin embargo, evidentemente el tema de los poderes se complejiza, ¿no? O sea, ahí parece que estamos asistiendo a la lógica del poder económico, ¿no? En donde en realidad, bueno, pues ya desde Bolívar Echeverría hablaba, haciéndole una crítica a la modernidad justamente, de que este sistema a lo que tiende es a despolitizar, ¿no? Es decir, lo que antes se considerábamos ciudadanía o ciudadanos, ciudadanas, que también es, bueno, una categoría que me gusta muchísimo poner con signos de interrogación, pero ahora esa aspiración, incluso si lo vemos en términos de aspiración, se ha reducido a que, bueno, pues somos simples consumidores, ¿no? Y evidentemente sujetos explotables y desechables, y esto tiene que ver también con un ordenamiento racial y un ordenamiento sexual que creo que también en estos momentos está siendo sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque, digamos, esa población que consideramos, ¿no?, la más vulnerable o la más sujeta, mejor dicho, a ser el blanco de la violencia, pues en realidad cada vez es más grande, ¿no? O sea, es un ámbito de población muchísimo más grande en cantidad y donde pues también quienes acumulan la riqueza también cada vez son menos, ¿no? Es decir, o sea, la riqueza de nuestros países está en realidad pues, o sea, la tienen unas cuantas personas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es justamente desde el lugar también donde yo me pregunto, y bueno, ¿y cómo pensamos nuestros feminismos, ¿no? Una de las crisis cruciales en México, que bueno, ya hemos discutido mucho, ¿no?, ha sido el tema Ayotzinapa,
en donde, bueno, justamente ahí se dio una discusión bizarra, ¿no?, entre algunas feministas, dentro de las cuales no me cuento para nada, ¿no?, que decían o se quejaban de por qué, por ejemplo, los feminicidios de Juárez no habían generado tanta conmoción dentro de la población. Y bueno, yo tengo múltiples lecturas para esa respuesta, ¿no?, pero creo que una de las cosas que a mí me conmovió profundamente y que cuando pienso en esta idea de descolonizar nuestros activismos, nuestras formas de pensar, nuestras prácticas políticas, fue justamente cuando vi a las madres de Juárez saliendo a marchar junto con los padres de Ayotzinapa, ¿no?, y diciendo, bueno, nadie mejor que nosotras entendemos el dolor por el que están pasando todos ustedes, ¿no? Y bueno, y todo esto lo vengo a decir un poco porque no sé si ya se fue, por aquí anda la chica que había preguntado eso, esa pregunta que también retomaba Ida Hernández en relación a cómo podemos articular nuestros activismos, que creo que es una de las cosas que a mí me angustia muchísimo, ¿no? No solamente porque creo que el ensañamiento del capitalismo ahora en su fase neoliberal se ha especializado justamente en la fragmentación, en la individualización, sino porque justamente, bueno, me pregunto desde dónde, ¿no?, desde qué coordenadas. Y bueno, todo para decir que es justamente, yo creo que en este momento, ¿no?, bueno, a mí el feminismo que me convoca es un feminismo que logra insertarse en esta suma de reivindicaciones, ¿no? O sea, es un feminismo que logra tener como toda esta gran panorámica. Evidentemente sigue siendo muy importante visibilizar esas múltiples opresiones, ¿no?, porque la violencia no toda es igual, ¿no? Es decir, podemos hablar, o sea, si hablamos de feminicidios, porque también estamos hablando de una violencia específica que tiene una otra lógica, que tiene un patrón específico, que se dispara por otro tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, bueno, podemos decir, sí, nos están matando, pero no nos están matando ni de la misma forma ni por lo mismo, ¿no? Entonces, sí considero que en ese sentido, desde una visión de un feminismo anticolonial, podríamos hacer esa, digamos, esa lectura general para ver el grupo, el gran, ¿no?, grupo de la población, que es la mayoría, que estamos siendo afectadas y afectados, pero que, por otro lado, también visibiliza esas cuestiones específicas. La relación de poder entre las mujeres, por ejemplo, ¿no?, que me parece que es una de las cuestiones a la cual, bueno, pues lo que llamamos el feminismo hegemónico más le da la vuelta, ¿no? Pero bueno, eso creo que es una cuestión que tiene que estar sobre la mesa, ¿no? Y bueno, pero en ese sentido también me parece importante tomar en cuenta una de las cuestiones que pues dice, bueno, una de las conceptos que utiliza Rita Laura Segato, que me parece que habría que pensar mucho, pero que yo estoy hasta cierto punto de acuerdo, es cuando ella habla de la feminización del otro, ¿no? O sea, hasta qué punto estamos asistiendo también, y bueno, creo que Karina también lo retoma muchísimo, ¿no?, en su tesis, para dar cuenta justamente del proceso colonial, etcétera, etcétera, la feminización del otro. Entonces, en ese sentido, pues, pensar en cómo posicionarnos, digamos, en un activismo incluyente, por un lado, con articulaciones, pero que por otro lado esté visibilizando esas especificidades, ¿no? Y bueno, ¿por qué lo digo? Porque una de las cosas que me sonaron muy sugerentes a partir de lo que ya todas mis compañeras dijeron fue justamente en plantear esta cuestión de que la diversidad no tiene que ser un problema, ¿no? O sea, cada vez estoy más lejos de los discursos feministas que plantean un discurso único posible como la salida, ¿no? Creo que además la complejidad del mundo en el que vivimos, bueno, pues en ese sentido, o sea, sería, además de que es imposible, ¿no?, volveríamos justamente a la reproducción de todas estas jerarquías. Entonces me parece que esa diversidad tiene que ser presente, tiene que estar presente.
Siempre que hablo de esto me acuerdo mucho de toda mi historia de activismo con mis amigas feministas lesbianas, ¿no? Que han aportado tremendamente a mi pensamiento y a lo que yo soy, pero de repente es así, bueno, pero no me digan que todas nos tenemos que vestir iguales, ¿no? Porque si no, estamos entrando justamente en ese terreno, ¿no? En empezar a normalizar, ¿no? O sea, estamos huyendo de la norma, ¿no? Pero de repente queremos normalizar una serie de situaciones en donde, bueno, pues entonces mis relaciones sexoafectivas tienen que ser de tal manera, mi estética tiene que ser de tal otra, etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que pensar en articulación no quiere decir, bueno, creo que esta es como una de las ideas que me gustaría muchísimo, o sea, escuchar lo que piensan ustedes, que una articulación no significa que homogeneicemos, o sea, no es sinónimo de homogenización, ¿no? Pero bueno, me parece que en este contexto actual realmente sí se necesita por lo menos una apertura a la articulación, porque una de las cosas que, yo voy a hablar también aquí de mi experiencia, ¿no? De las cosas más tristes que me sucedieron el año pasado, fue como asistir a una serie de manifestaciones por cuestiones múltiples, porque en este país suceden muchas cosas al mismo tiempo, y de repente observar pues a los periodistas marchando por los periodistas asesinados, ¿no? A las mujeres marchando por las mujeres asesinadas, a los estudiantes marchando por… Es decir, es como una especie también de, creo que justamente de no hacer esta lectura, ¿no? En relación a qué es lo que está implicando este sistema capitalista neoliberal en nuestras propias mentes, en nuestras propias apuestas, cuando que a final de cuentas las implicaciones y los efectos los estamos viviendo cada vez más personas, ¿no? Entonces, si a mí me preguntaran, ¿qué significaría pensar en un feminismo? ¿Cómo pensar nuestros feminismos con los pies en la tierra? Que un poco la pregunta que hace Aura, ¿cómo desestructurar el poder? Me parece que las respuestas son varias, sin embargo parece que nuestra única respuesta, ¿no? No lo digo en términos de pensamiento, creo que este es un momento de reflexión y creo que es oportuno que estemos reflexionando, pero en cuestiones de praxis, pues nos estamos quedando un poco en la parálisis, ¿no? Pensando, ¿no? ¿Quién sabe qué? Y les decía de por qué las feministas institucionales se han topado con pared, porque a mí sí me ha tocado ver, ¿no? Cómo ya se dan cuenta que no ha servido para nada esta apuesta a los mecanismos tradicionales, este concepto moderno de justicia, esta apuesta a que el Estado va a ser quien nos va a conceder la justicia cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? O sea, creo que la reivindicación de Ayotzinapa fue el Estado, ha sido como de las cosas más interesantes, digamos, de los conocimientos más interesantes que se han generado de manera colectiva en este país en los últimos años. Y yo ahí dejaría mi participación. Gracias.